Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de directo del programa Acompaña TIC. En esta ocasión hemos invitado a una compañera, la ponente, que nos va a hablar del modelo DUA. La sesión se titula El diseño universal para el aprendizaje DUA, un modelo aplicable al contexto universitario. La compañera que hemos invitado es Miriam González González. Es personal investigador en formación FPI, predoctoral del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa y miembro del Grupo de Investigación EduRAP también de la Facultad de Educación. Buenos días a todos, ya Alicia me presentó. Ella lo que me pedía con esta sesión era que explicase un poquito qué era el DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje, y luego cómo podemos aplicarlo al contexto universitario. Realmente ahora lo vamos a ir viendo, es un modelo que es aplicable pues, a diferentes etapas educativas, hacia la primaria, secundaria o también en contexto de enseñanza superior como es la universidad. Entonces, bueno, como tenemos 40 minutitos más o menos, creo que es lo que disponemos, yo lo que voy, o como he organizado esta sesión, es contextualizar un poquito qué es el DUA, ver cómo se habla de inclusión, de diversidad en el marco legislativo, ya pasar a lo que es el diseño universal para el aprendizaje y sus principios, y luego cómo se podría aplicar esto a la enseñanza superior, ¿no? Al contexto universitario. Entonces, bueno, antes de empezar a hablar de qué es el diseño universal para el aprendizaje, tenemos que hablar de qué es el diseño universal. Bueno, si alguien tiene dudas, no sé si quizás es preferible que las hagamos todas al final para no cortar, o bueno, no sé, Alicia, si es mejor todas al final o sí. Yo creo que es mejor todas al final. Si quieren ir poniéndolas en el chat y las resolvemos todas al final, pues creo que quizás es mejor. Bueno, pues antes de empezar a hablar del diseño universal para el aprendizaje, vamos a contextualizar de dónde sale, dónde nace, porque realmente el diseño universal para el aprendizaje nace del diseño universal. Y ustedes dirán, ¿qué es el diseño universal? Bueno, el diseño universal realmente comenzó a desarrollarse, o este término apareció en el campo de la arquitectura. A través del diseño de espacios y entornos, un autor, un arquitecto, dijo, oye, es que los espacios a veces son inaccesibles a las personas. Las personas no son las que tienen dificultades para acceder al entorno, porque si el entorno, el recurso o el producto fuese accesible, todas las personas podrían utilizarlo. Entonces, es aquí donde empieza a aparecer en los años 80 el concepto de diseño universal. Ese concepto hacía referencia a que cuando planificásemos y diseñásemos productos, espacios, entornos, tuviésemos en cuenta que deben ser utilizados para todas las personas y que además estos no necesiten adaptación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando diseñamos, y a día de hoy quizás todavía tenemos edificios muy antiguos, cuando diseñamos sin tener en cuenta que ese espacio, ese entorno sea accesible para todas las personas, cuando años después o más tarde de haberse construido queremos adaptarlo y detectamos una necesidad porque, bueno, pues es un edificio que tiene X plantas y no tiene un ascensor. Y dentro de X años se requiere ese ascensor. ¿Qué es lo que pasa? Que quizás esa adaptación a posteriori nos va a llevar más trabajo, nos va quizás a suponer más costes económicos y quizás es imposible porque en su momento cuando se diseñó no se contempló poner un ascensor y ahora a día de hoy es imposible y todavía hay edificios antiguos que tienen este problema. Entonces, bueno, lo que nos empezaba a decir ese diseño universal era que cuando diseñásemos ya tuviésemos en cuenta que lo pudiesen usar todas las personas y así que no hiciese falta esa adaptación. Entonces, bueno, ¿cómo o qué tipo de ejemplos podemos poner para este caso de adaptación? Ya no estoy diciendo que lo usen las personas que tienen, por ejemplo, discapacidad motora, que tengan discapacidad visual, auditiva o que tengan una necesidad concreta. Estamos hablando que sea accesible y que lo puedan utilizar todas las personas. Entonces, las rampas. Las rampas es un ejemplo en el que nosotros cuando pensamos decimos, vale, puede estar o están diseñadas para personas con silla de ruedas, pero oye, no simplemente está pensada para personas con silla de ruedas, también están pensadas para personas que llevan un carrito de bebé, o están pensadas para personas que llevan una maleta o un carro de la compra. O una cosa súper importante del diseño universal, de diseñar de diferentes maneras y que hagamos, ofrezcamos diferentes itinerarios, opciones, es que les damos a todas las personas la opción de elegir. Si yo ese día estoy cansada y no quiero subir por la escalera, pues oye, puedo elegir subir por la rampa. Entonces, me está dando la capacidad de elegir qué es lo que prefiero
en base a mis necesidades, y además está haciendo que personas que por X características no pudiesen acceder por unas escaleras lo hicieran por esas rampas. Y otro ejemplo pueden ser los subtítulos. Quizás los subtítulos están pensados para personas con discapacidad auditiva, pero son igual de útiles, o hay personas que lo prefieren para aprender un idioma, o porque les gusta ver películas en versión original. Entonces, ofrecen diferentes formas de acceder a ese recurso o a ese espacio, y además hace que encima sea accesible para aquellas personas que por X características pues no puedan acceder pues a través de las rampas o a través del sonido por audio. Bien, entonces esta es un poco la idea de lo que es el diseño universal. El diseño universal empieza a aparecer en ese campo del diseño de recursos, de entornos, de espacios, para hacerlos accesibles a todas las personas. No solamente que todas las personas puedan acceder, sino encima que podamos escoger cómo usar esos recursos. Entonces, bueno, antes de empezar a hablar del diseño universal para el aprendizaje, vamos a contextualizar un poco, y esto va a ser muy esquemático, no me voy a parar muchísimo, en cómo está actualmente o cómo se concibe actualmente la inclusión y la diversidad en el marco legislativo. Vamos a empezar con las primeras etapas, las etapas más básicas, las obligatorias de la educación, que son la etapa de educación infantil, la etapa de educación primaria y la etapa de educación secundaria. Ahora mismo la ley que está vigente es la LOMLOE, que salió en el año 2020. Entonces, ya en esta ley, en la LOMLOE, en la ley de educación, nos hablan de los principios del diseño universal para el aprendizaje, que es lo que vamos a ver ahora. Nos hablan de ofrecer al alumnado, a los estudiantes, múltiples formas de representación, múltiples formas de acción-expresión y múltiples formas de implicación. Estos son los principios del DUA y es lo que ahora vamos a ver. Pero ya en esta ley que entró en vigor en el año 2020, se empieza a tener en cuenta y se empieza a recomendar al profesorado que apliquen los principios de este diseño universal. Si nos vamos luego también aquí, la ley nos dice que siempre intentaremos adoptar una educación inclusiva como principio fundamental, y si se fijan, lo que nos dice es que atenderemos a la diversidad de necesidades, no solamente aquellos que tienen dificultades de aprendizaje, sino también aquellos que tengan mayor capacidad y motivación. Y bueno, y que en base a esa diversidad, la diversidad de las personas, del alumno o de los estudiantes, pues adoptemos medidas organizativas, metodológicas y curriculares para poder atender a esa diversidad. Y lo haremos a través del diseño universal para el aprendizaje. Entonces, ¿qué nos está diciendo un poco el marco legislativo de esta etapa educativa, la etapa educativa obligatoria? Pues que quizás no nos quedemos solamente con el alumnado que quizás no presenta grandes dificultades, que va bien en su aprendizaje, que no tiene serias dificultades para acceder a recursos o contenidos, sino que también contemplemos que hay alumnados en los extremos, que hay alumnados que quizás van mucho más avanzados y que tienen capacidades más avanzadas que la media, que quizás no es la palabra exacta para hablar, pero que la media del alumnado, y que también contemplemos a ese alumnado que quizás va un poco más atrás por X circunstancias o X características. Entonces nos está hablando que apliquemos esos principios del diseño universal para atender a todo el alumnado, que no nos centremos solamente en el alumnado que va bien, que consigue o logra los objetivos de la etapa, de la actividad del curso, sino que también contemplemos pues todo ese abanico de características de estudiantes que tenemos dentro del aula. Ya si nos vamos un poquito más al ámbito universitario, creo que todo el mundo habrá escuchado hablar, porque es la que tenemos ahora, de la LOSU. La LOSU, esto no voy a profundizar, son unos detalles que recalqué para que tengan en cuenta un poquito cómo se está concibiendo un poco la diversidad y la inclusión en los contextos universitarios. Entonces, ya aquí la LOSU nos dice que las universidades, tanto públicas como privadas, deben contar con unidades de igualdad y de diversidad, y que además esas unidades deben coordinar actividades y deben también coordinar pues, diferentes políticas universitarias para la inclusión y la antidiscriminación del estudiantado. Entonces, bueno, no sé si lo sabían o no, pero nuestra universidad cuenta también con una unidad, un programa, que es el programa PAE, que es el encargado de la atención del alumnado con necesidades educativas, y aquí nos habla de una gran abanico de dificultades. Están quizás las que contemplamos como necesidades
educativas especiales, y también las NEAE, necesidades específicas de apoyo educativo. Y también, si se fijan, ya también nos habla de dificultades o sí, dificultades que vengan a raíz de ansiedad, depresión, trastornos de personalidad, esquizofrenia, dificultades por enfermedades, es decir, ya abre quizás un poco más a eso cerrado que hace muchos años se pensaba atender a la diversidad, quizás alumnado con discapacidad, alumnado con déficit de atención, con TEA, etcétera. Pues bueno, abre un poquito más esa visión. Entonces, no sé si lo conocen o no, pero ya nuestra universidad hace unos años propuso el modelo de enseñanza centrado en el alumnado. Ya no solamente nos ofrece esa unidad, ese programa de apoyo a este alumnado, que cuando tenemos un alumno, una alumna, un estudiante con X características que va a necesitar de apoyo o adaptaciones en nuestra asignatura, normalmente este programa a veces se pone en contacto y nos da recomendaciones de cómo podemos hacerlo y nos ofrece ayuda para trabajar o atender a ese estudiante. Entonces, bueno, aparte de este programa, la Universidad de La Laguna también cuenta con el modelo de enseñanza centrado en el alumnado. Y si se fijan, este modelo de enseñanza centrada en el alumnado lo que nos dice es que tenemos que poner al estudiante como el foco principal del centro de enseñanza-aprendizaje, es decir, el estudiante y sus características, y que para que el aprendizaje y el conocimiento realmente sea efectivo, debiese hacerse a través del aprendizaje por proyectos, experiencial, constructivista, y también con la intencionalidad de que el alumnado desarrolle competencias como buscar, analizar, seleccionar, etcétera, ¿no? Entonces nos explica o nos orienta, porque es un modelo que nos orienta, a que centremos el proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumnado y que además trabajemos de una forma constructiva, ¿no? De un aprendizaje experiencial en el que se desarrollen competencias pues, para la vida, buscar, analizar, seleccionar, etcétera. Entonces, teniendo un poco toda esta concepción de cómo se tiene en cuenta o esos aspectos que nos menciona la legislación para atender a la diversidad, lo que tenemos que darnos, o la idea con la que debemos empezar ahora a hablar del diseño universal para el aprendizaje, es que tenemos que entender la diversidad como una característica innata del ser humano, es decir, todos somos diversos simplemente por cómo somos y por cómo pensamos y por cómo nos relacionamos con el contexto, es decir, diversidad en formas de pensar, en formas de entender, de ser, etcétera, y que atender a esa diversidad, atender a todas esas características que son innatas a los estudiantes, debiésemos diseñar y organizar de una manera global para poder dar respuesta a todas las personas, a todos nuestros estudiantes, que también era un poco lo que nos venían hablando en la LOMLOE y en la LOS. Entonces, ahí es donde vamos a entrar nosotros ahora con el diseño universal para el aprendizaje, con la idea de que todas las personas somos diversas, de que ya solamente por nuestras propias características y por nuestra forma de pensar y por el contexto en el que nos movemos ya somos diversos. Entonces, vamos a entrar ya en el diseño universal para el aprendizaje. ¿Qué es el diseño universal para el aprendizaje? ¿O dónde nace el diseño universal para el aprendizaje? Bueno, el diseño universal para el aprendizaje nace en el campo de la neuroeducación, de la psicología, gracias a este equipo de personas que vemos aquí, sobre todo Anne Meyer y David Rose. Ellos tenían alrededor de los años 90, habíamos dicho que el dúo apareció sobre el diseño universal apareció sobre los 80, pues el diseño universal para el aprendizaje apareció casi en el año 90, pues estas personas tenían un centro en el que ayudaban o diseñaban recursos, haciendo uso de la tecnología, diseñaban recursos para aquellos alumnados que tenían dificultades para acceder al contenido o al currículo, pues pudiesen hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos se daban cuenta que hacían una adaptación, diseñaban un recurso que ayudase a ese estudiante a acceder al contenido, pero luego aparecía otra actividad o otro contenido para el que necesitaba un nuevo recurso. Entonces ellos dijeron, oye, es que quizás realmente no es el alumno el que tiene dificultades para acceder al currículum, para acceder al contenido, sino que es el currículum en el que es tan inflexible y tan rígido que no contempla la diversidad del alumnado ni la diversidad de las personas. Entonces, en base a esa idea, fue cuando este grupo de expertos y expertas dijeron, oye, ¿por qué no diseñamos un modelo
que un poco en crítica al currículum, es decir, ese currículum rígido, ese currículum que se centra solamente en un grupo de estudiantes, ¿por qué no le proponemos o proponemos un modelo, un marco que nos ofrezca diferentes estrategias para que nuestras actividades, nuestros procesos de enseñanza, nuestros contenidos sean accesibles a todos los estudiantes? Es decir, que no sean los alumnos los que tengan, o las alumnas los que tengan la dificultad para acceder al contenido, sino que adoptemos esos contenidos que no saben o no son capaces de adaptarse a todo nuestro alumnado. Entonces, bueno, el diseño universal para el aprendizaje nace como un modelo que pretende reformular la educación a través de ese marco conceptual, que es el que nosotros vamos a ver ahora, que lo que hace es facilitar el análisis y la evaluación de los diseños curriculares, lo que veníamos diciendo, un poco una crítica, un análisis del diseño curricular y las prácticas educativas, cómo llevamos a cabo los procesos de enseñanza, con el objetivo de poder identificar cuáles son las barreras que están haciendo que nuestro alumnado no pueda aprender y promover estrategias para que sean pues, más inclusivas, para eliminar esas barreras. Entonces empieza a aparecer el diseño universal para el aprendizaje a raíz de aquí. Entonces, ¿qué es el DUA? El DUA es un marco, es un modelo, ¿vale? No es nada estipulado que tenga que ser sí o sí, como vamos a ver ahora en el cuadro DUA. El DUA es un marco, un modelo que guía, que nos ofrece estrategias, que nos ofrece pautas, que las podemos coger todas, que podemos coger las que necesitemos en base a la actividad que propongamos. Es decir, es un modelo que nos ofrece estrategias para que diseñemos esos recursos y esos entornos con el objetivo de que sean inclusivos y accesibles. Entonces, vamos a lo que estábamos señalando antes, que se dieron cuenta este grupo de expertos y expertas. No son los alumnos, alumnas, los estudiantes los que tienen dificultades para acceder a los recursos, a los entornos, a los contenidos, sino que es al revés. Son esos recursos, esos entornos, esos contenidos, los que son inaccesibles, los que por sus características a la hora de haber sido diseñados y pensados, no son capaces de responder a las necesidades de todo el alumnado. Entonces, el foco donde debemos ponerlo, donde el DUA nos dice que pongamos el foco de analizar y revisar, es en nuestros recursos, es en nuestros procesos de enseñanza, en los espacios donde damos nuestras clases, y ahí es un poco donde vamos a empezar a entrar a hablar del diseño universal para el aprendizaje. Entonces, a modo de síntesis, el DUA nace en el CAS, que es el Centro de Tecnología Especial Aplicada, como un enfoque didáctico que tiene en cuenta el diseño de currículo y nos permite diseñar y organizar esos recursos y espacios de manera global e inclusiva para dar respuesta a todas las personas. Entonces, bueno, no me voy a parar muchísimo aquí porque quizás hay alguien de la rama de psicología que sabe muchísimo más que yo de esto, pero el aprendizaje, a través de muchísimas investigaciones, se ha comprobado que el aprendizaje es modular, ¿no? Que aprendemos y a medida o dependiendo de las actividades que nos presenten o que presentemos al alumnado, se van a activar diferentes áreas, diferentes regiones de nuestro cerebro, diferentes redes neuronales. Entonces, como les había dicho, estos expertos vienen de la rama de la neuroeducación, de la psicología, y el DUA, como no, está sustentado en muchísimas investigaciones neurocientíficas y también en base a la práctica. Entonces, ellos, estos expertos y expertas, vincularon las estrategias que vamos a ver más adelante, las vincularon a diferentes redes estratégicas. Pues dependiendo de las actividades que se le proponga al alumnado, se activan más unas áreas o se activan más otras. Entonces, nos hablan de 3 redes estratégicas a las que están vinculadas el DUA. Nos hablan primero de las redes afectivas, que son aquellas que nos permiten al estudiantado asignar significado emocional a las tareas o a los contenidos. Van directamente relacionadas con motivación o implicación, son las que nos van a ayudar a conseguir la motivación y la implicación. Actuaremos en las redes afectivas. Una segunda red es la red de reconocimiento, que son las que nos permiten entender, percibir la información y comprenderla, asignarle un significado a las letras, a los símbolos. Y luego esas redes más estratégicas, que son las que nos permiten ya planificar, ejecutar más el tipo de funciones ejecutivas, que son las que nos permiten organizar con toda esa información y actuar, trabajar, exponer, etc. Entonces, en base a estas 3 redes neuronales, estos expertos y expertas
diseñan las estrategias o nos plantean las estrategias para el diseño universal para el aprendizaje. Esto va a ser muy rápido, esto es la evolución del cuadro DUA, porque es importante saber que el diseño universal para el aprendizaje no es estático. Todos los años este grupo de personas se reúne con expertos, se reúne con profesores y profesoras de diferentes niveles educativos y van perfeccionando en base a la práctica y a la evidencia científica, van perfeccionando las estrategias y las pautas. Entonces, esto lo he puesto porque una cosa muy curiosa, se acaban de fijar en las redes neuronales implicadas en el aprendizaje que acabamos de ver, en el año 2008 y en el año 2012, si se fijan, está rosado, azul, verde, y aquí ya tenemos el verde al principio. El verde eran esas redes afectivas, esas redes que implicaban la motivación del alumnado por el aprendizaje, las ganas de aprender. Pues al principio, en el diseño principal del cuadro DUA, esas pautas eran las terceras, estaban en la tercera columna, pero se dieron cuenta que realmente para que se diese todo lo demás era imprescindible que estuviera primero lo afectivo, es decir, primero tenemos que motivar al alumnado y primero tenemos que hacer que tenga ganas de aprender para que luego se produzca todo lo demás, para que luego perciba, reconozca la información y encima pueda planificar y trabajar con ella, ¿vale? Entonces, esta evolución un poquito la puse para que conocieran esta diferencia porque a mí me parece interesante que le hayan cambiado ese punto y porque se darán cuenta, si entran en el cuadro DUA, están numeradas 1, 1.1, 1.2 y esta ya tiene el 7, pues si ya nos vamos al nuevo, aquí aparece el 7, 7.1, 7.2, pues para que entiendan por qué ahí pone 7, 7.1, 7, pues porque esta era la tercera columna, pero por motivos justificados y lógicos pasó a ser la primera. Entonces, bueno, no vamos a detenernos en esto, porque es lo que voy a empezar a explicar ahora paso por paso. El diseño universal para el aprendizaje o el cuadro del DUA es este que tenemos aquí delante. Si se fijan, vamos a intentar ahora asociar todo el rato los colores a los que propuse anteriormente, que son los que nos propone el DUA. Esos colores verdes, con las redes estratégicas, perdón, con las redes afectivas, que sería el primer principio, el del ofrecer múltiples medios para el compromiso de los estudiantes. Esas segundas redes vinculadas con la representación de la información y esas terceras redes en azul vinculadas con la acción y la expresión. Entonces, tenemos estos tres principios y dentro de cada uno de los principios tenemos diferentes pautas. Esta pauta para aceptar los intereses y las identidades, las pautas para mantener el esfuerzo y la constancia, capacidad emocional, es decir, principios y dentro del principio las pautas. Y luego aquí, si se fijan, estos pequeños puntos son como las estrategias que nos proponen para que lo consigamos. ¿Vale? ¿Cómo podemos conseguir o cómo podemos ofrecer diferentes formas para aceptar los intereses y las identidades de nuestro alumnado? Pues así, así, así y así. ¿Vale? Aquí está todo muy sintetizado y al final de la presentación yo les voy a ofrecer unos recursos donde también van a poder acceder a este cuadro para no ir realmente leyéndoles lo que tenemos aquí delante. Entonces, la idea de que nos tenemos que quedar es que hay tres principios, que dentro de cada principio tenemos diferentes pautas y luego nos proponen pues diferentes estrategias. Aquí yo hice un esquema que no sé si realmente va a liarles más o les va a facilitar. Vemos el primer principio con sus tres pautas y luego los puntos de verificación o las estrategias. Lo mismo para los de representación, principio, pautas y los puntos de verificación o las estrategias y lo mismo, ¿vale? Eso serían las tres columnas. Entonces, ahora vamos a pasar a verlas quizás un poquito más detenido y de forma esquemática, qué es lo que nos dice el DUA o cómo nos propone el DUA que actuemos en cada una de esas redes. Lo importante para saber qué implica las redes afectivas o cómo podemos ofrecer múltiples medios para el compromiso, pues la clave para este principio del DUA es el porqué del aprendizaje, por qué el alumnado va a aprender, por qué el alumnado va a querer aprender. O sea, todo este principio, el principio de ofrecer múltiples medios para el compromiso, lo que pretende o lo que tiene como objetivo es que el alumnado se motive y se implique en el contenido, en las actividades o en las propuestas de enseñanza que nosotros vayamos a presentarle. Y como habíamos visto, implica o pone en marcha esas redes afectivas. Entonces,
esas formas de ofrecer múltiples medios de compromiso al alumnado lo podemos hacer a través de estas tres pautas. Esto también es súper importante. Yo ahora les voy a dar bastante información porque es bastante, y van a decir, es imposible hacer todo esto a la vez. El DUA no está hecho para que cojamos el cuadro y lo hagamos tal cual está, todas sus pautas y todos sus principios. Son orientaciones, tenemos que tener muy claro que son orientaciones, modelos, son modelos que nos van a ayudar, nos van a guiar a hacer el diseño. Quizás yo estoy teniendo problemas en aceptar los intereses de mi alumnado, pues quizás es ahí donde voy a ir a aplicar esas estrategias. O quizás donde yo estoy teniendo más dificultades es en que el alumnado se mantenga, que se esfuerce y que se mantenga, ¿no? Que tenga persistencia en las actividades que le presento, pues es ahí. Es decir, yo les voy a presentar todas, pero no hay que aplicarlas todas a la vez. Vamos a coger las que nos puedan hacer falta o nos puedan interesar de cara a nuestra enseñanza. Entonces, eh, ¿qué nos ofrece el DUA? O las pautas, los puntos de verificación que teníamos ahí, sobre qué van orientados en lo que respecta a la aceptación de intereses. Pues lo que nos dice el DUA es que para aceptar los intereses del alumnado, pues tengamos en cuenta las diferentes identidades y los intereses de nuestros estudiantes, que van a ser cambiantes, y muchísimo más en la universidad. Tenemos un alumnado muy diverso y probablemente los intereses también lo sean, que seamos capaces de intentar reconocer y mantener, pues, o responder a esos intereses individuales, y también que tengamos en cuenta, y en el contexto universitario esto se da mucho, que tengamos en cuenta la identidad, la raza, cultura, el género, el idioma, y que pues respetemos esa forma de ser, esa forma de pensar, esa identidad del alumnado, y que además fomentemos la participación de todos ellos, pues cualquiera que sean sus intereses o cualquiera que sean sus identidades. Van un poco las pautas que nos van a ofrecer dentro los puntos, las estrategias que nos van a ofrecer dentro de esta pauta, van orientadas hacia ahí. Mantener el esfuerzo y la persistencia. ¿Qué nos dice el DUA? A veces es normal que el alumnado se aburra porque quizás no le llama mucho la atención el contenido, o es también normal que a veces esa continuidad o esa persistencia se vaya perdiendo un poco, sobre todo en la universidad lo vemos cuando estamos llegando a exámenes finales, que empiezan quizás a dejar de venir a clase o a implicarse menos en las tareas. Bueno, pues lo que nos dice el DUA es que tenemos que reconocer que la motivación varía dependiendo del momento, dependiendo de las personas y de las circunstancias personales, y que seamos capaces de crear objetivos que sean significativos y que les demos apoyos, recursos, andamiajes para que realmente se consigan esos objetivos. Es decir, que intentemos motivarlos, intentemos ofrecerle al alumnado objetivos interesantes en base a sus, pues, identidades, intereses, etcétera, que les ofrezcamos objetivos significantes para que realmente se mantenga ese esfuerzo y esa persistencia en las actividades que le vayamos a presentar a lo largo del cuatrimestre. Y una cosa súper importante, ofrecer retroalimentación continua. Si nos vamos quizás a un examen final, el alumno, la alumna, el estudiante nos dirá, bueno, pues voy a estudiar una semana o 2 semanas antes y ya. Pero si implicamos o les proponemos tareas consecutivas a lo largo del cuatrimestre y además les damos una retroalimentación, oye, puedes mejorar por aquí o lo haría de otra forma. Si ya trabajamos de esa manera, el alumnado va a estar muchísimo más motivado, va a crear un vínculo con el contenido, con las actividades que le presentemos, ¿no? Una responsabilidad con esa tarea, y va a recibir una retroalimentación que va a hacer que, pues bueno, que se siga esforzando, que, ¿no? Les decimos, oye, estas cosas están bien y estas pueden mejorar, pues ayudamos un poco a mantener ese esfuerzo y esa persistencia a lo largo del cuatrimestre. Pienso yo que si le planteásemos un examen final que nos dice, bueno, pues todo esto me lo estudio 2 semanas antes en mi casa y listo. Y luego quizás está también más orientada o creemos entender, ¿no? Que ya en la universidad la capacidad emocional, la regulación emocional está más o menos desarrollada, y quizás este tipo de estrategias se deban aplicar más en contextos más infantiles. Pero bueno, ¿pero qué nos dice el DUA aquí? Pues que reconozcamos que la emoción es parte del aprendizaje, que el aprender ya supone diferentes emociones, bueno, no hay emociones buenas o malas, pero
rabia, tristeza, alegría, etcétera. Es decir, que hay emociones vinculadas al aprendizaje y tenemos que ayudar al alumnado a que las regule, a ofrecerles modelados y a estimular esa regulación emocional a través de las actividades que les planteemos. Quizás puede ir esto fijo vinculado a la retroalimentación que veníamos diciendo antes. Entonces, un poco aquí, si ustedes quieren verlo detallado, tienen todas las estrategias que podrían abordar o cómo hacerlo en cada una de esas pautas. Yo lo que he intentado hacer es una síntesis de qué tipo de estrategias son las que se plantean en cada pauta. Bien, vamos con las formas de representación. ¿Qué quiere decir ofrecerle al alumnado múltiples formas de representación? Pues el contenido, el qué va a aprender el alumnado. Y está vinculado directamente con, o tenemos como objetivo al trabajar este tipo de pautas, que el alumnado perciba y comprenda lo que está percibiendo. Y como habíamos visto en un principio, implica esas redes de reconocimiento. Bien, las múltiples formas de representación del alumnado se debe hacer a través de diferentes pautas. Las opciones para la percepción, opciones para el idioma y los símbolos y opciones para el desarrollo de conocimiento. Lo primero de todo, para poder entender, para poder comprender, primero tenemos que percibir. Si no somos capaces de percibir la información, mal vamos, porque no la vamos a interiorizar y ya después de haberla interiorizado, no la vamos a comprender. Entonces, el primero de todo es que le ofrezcamos al alumnado múltiples formas de percepción. Y ya no vamos solamente a un alumnado que tenga discapacidad visual, que tenga discapacidad auditiva, y le debemos ofrecer múltiples formas para acceder, pues, visual, auditiva, táctil. Nos vamos también a lo que veníamos hablando en el primer principio, los intereses, la motivación, porque a mí si me pones un PDF por cada tema en el aula virtual, pues probablemente ya me aburra, no me llame la atención y quizás ni me mire el PDF. Entonces, si me pones una infografía, me pones un esquema, me pones un vídeo, es decir, algo que sea llamativo en el que el alumnado pueda percibir la información, pues ya quizás la cosa cambia. Entonces, ofrecer múltiples formatos para exponer la información y además que esos formatos ofrezcan o tengan la posibilidad de ser ajustables. ¿Qué quiere decir esto? El tamaño, el tipo de texto, la tipografía de la letra, el sonido, que podemos hacerlo en un vídeo, pues se le puede añadir los subtítulos o podemos, bueno, que el alumnado también sea, que el sonido sea adaptable, es decir, que esa información pueda ajustarse a las necesidades o a las características de la persona y que además incluyamos esa diversidad de perspectivas y representaciones de personas, culturas e identidades, lo que veníamos hablando un poco, ¿no? Poner en valor la diversidad cultural, étnica, etcétera, pues también cuando vayamos a ofrecer la información, pues contemplar y incluir esa diversidad de perspectiva para que realmente la persona se sienta identificada con lo que está viendo. Entonces, el segundo paso, una vez les hemos ofrecido esas estrategias o hemos aplicado estrategias para que perciba la información, lo importante es, vale, la percibo, pero ahora tengo que comprenderla. Entonces, debemos intentar ofrecer diferentes estrategias para el idioma y también para los símbolos. Quizás aquí nos podemos ir un poquito más a las ramas de las ingenierías, de las ciencias, que tienen muchísima simbología, que tienen muchísimas notaciones matemáticas. Bueno, pues ¿qué nos dice el dúo aquí? Que ofrezcamos diversas formas de representar la información, que aclaremos el vocabulario, los símbolos, esas estructuras lingüísticas, es decir, que quizás le ofrezcamos al alumnado, el mismo aula virtual nos ofrece la posibilidad de poner no me sale el nombre ahora, el glosario, pues puede ayudar a que el alumnado comprenda esa información y además respaldar o corroborar que el alumnado de verdad está comprendiendo las notaciones matemáticas que le estamos presentando, los símbolos, porque para una persona puede ser muy fácil entender que el símbolo igual nos hace que debamos equiparar, pero para otra persona pues no es tan fácil de comprender. Entonces facilitar, ¿no? Ofrecer estrategias e intentar ofrecer información en diferentes formas de representación para facilitar esa comprensión. Y bueno, también ilustrar a través de múltiples medios, que era un poquito lo que veníamos diciendo al principio, quizás ofrecer infografías o vídeos, esquemas, etc. Y ya después, después de haber comprendido, ¿no? El alumnado percibe la información, el alumnado la comprende y luego
el alumnado tiene que buscarle sentido a esa información en su cabeza, ¿no? Es decir, si la entiendo, la comprendo, pero no le veo utilidad, pues la mente dice, lo olvido. Entonces es importante que intentemos, en este punto, lo que nos dice el DUA, es que intentemos activar conocimientos previos para que el alumnado vincule eso nuevo que está aprendiendo con algo que ya conoce, que destaquemos los patrones o las características fundamentales, las ideas principales a través de lo que veníamos hablando, esquemas, cuáles son las ideas principales, qué es con lo que te tienes que quedar de esto, y relacionarlo también entre ellos. Y bueno, lo que veníamos diciendo tanto en la percepción como en las opciones para idiomas y símbolos, guiar ese procesamiento de la información, la visualización, la manipulación, ofreciendo pues también diferentes recursos. Y fomentar el trabajo colaborativo, porque las perspectivas diversas enriquecen. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás hacer una actividad en grupo, quizás presentarle al alumnado el contenido y luego trabajarlo en grupo, nos va a ayudar a que hayan diferentes puntos de vista y que esa persona pueda realmente establecer esas conexiones con los conocimientos previos de forma más fácil, que pueda realmente entender o encontrar la utilidad a esa información de una manera más eficaz. Y ya, por último, el último principio, que es el de las múltiples formas de implicación, está relacionado o responde a la pregunta del cómo. Es decir, ya hemos visto el por qué voy a aprender, por qué quiero aprender, el qué voy a aprender y ahora el cómo. Cómo lo voy a hacer, cómo me voy a organizar, a planificar para poder aprenderlo. Entonces, se vinculan estrechamente con desarrollar esas habilidades estratégicas y organizativas para trabajar y procesar y expresar la información. Y bueno, está vinculado con la implicación o implica las redes estratégicas. Entonces, ¿qué nos dice el DUA? Aquí arriba les he ido poniendo el cuadro, no lo he ido poniendo en zoom, pero bueno, esta es la que acabamos de ver y ahora vamos a la última, que es el tercer principio del DUA, que nos dice, oye, debemos ofrecer diferentes opciones para la interacción física del alumnado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es verdad que quizás en las facultades no podemos tampoco hacer muchísimo porque están diseñadas como están y tenemos el inmobiliario que tenemos y bueno, pero oye, que los materiales y esos entornos no sean restrictivos y limitantes al alumnado. Pues si usamos una pizarra y tenemos una persona que tiene silla de ruedas, pues no va a poder quizás, o que la pizarra esté a su altura o la disposición de las mesas. Si queremos trabajar en forma o a través de trabajos colaborativos en grupo, no vamos a poner las mesas todas mirándose delante, tendrán que estar organizadas para que el alumnado trabaje en grupo, es decir, que esos materiales y entornos no sean restrictivos y limitantes para las actividades que queremos plantear, los contenidos y para nuestros estudiantes. Que diseñemos esos materiales y espacios teniendo en cuenta la diversidad de nuestro alumnado y que además nos apoyemos de los recursos tecnológicos para ofrecer esas opciones, esas posibilidades y la flexibilidad. En lo que respecta ya a la expresión y la comunicación, el DUA nos ofrece estrategias para que ofrezcamos al alumnado múltiples medios de comunicación. Es decir, nos dice, oye, es que no todo el alumnado le gusta exponer o no todo el alumnado, a todos los estudiantes se le da bien demostrar lo que sabe en un examen final. Quizás yo en los exámenes finales me pongo muy nerviosa, pero soy maravillosa exponiendo delante de toda la clase. Entonces, que ofrezcamos diferentes herramientas para que el alumnado construya y comprenda o componga esa información y nos la presente. Es decir, que le ofrezcamos múltiples formas para expresar la información que sabe. Que no limitemos solamente a tienes que ir al examen y en el examen me vas a demostrar todo lo que sabes, porque quizás tengo otras habilidades y puedo demostrarte que he aprendido de formas diferentes que no sean un examen. Y ya luego lo último que implican esas funciones ejecutivas, que es el cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a diseñar, cómo vamos a trabajar con lo que sabemos, pues nos dicen que ayudemos al alumnado o los guiemos para que puedan establecerse metas, para que se planifiquen y desarrollen estrategias para su proceso de aprendizaje y que facilitemos esa gestión de información y recursos que les vayamos a dar, ¿no? Que ayudemos un poco. Hombre, quizás en la universidad, pues, este tipo de cosas, la planificación, el desarrollo de las estrategias, establecerse metas, pues quizás ya está un poco conseguido. Estamos hablando de personas ya
adultas, pero bueno, pero dependiendo de lo que les vayamos a presentar, quizás necesitan un poco de ayuda en este aspecto. Entonces, pues muy a resumidas cuentas, porque el tiempo es el que tenemos y para ver esto muy detenidamente necesitaríamos yo creo que días, pero les he ido explicando un poquito qué contemplan cada una de esas pautas que nos va proponiendo el DUA. Entonces, bien, eh, ¿cómo podemos, o ejemplos de aplicación del DUA al contexto universitario? Pues la propia página del CAS, que ya se las voy a ofrecer al final en los recursos, nos ofrece ejemplos. Hay una página bastante interesante que es Diseño Universal del Aprendizaje en el campus, en el que nos hablan de cómo se ha aplicado o nos ponen ejemplos de profesores y profesoras que han aplicado el DUA en contextos universitarios. Entonces, un ejemplo aquí. Esta persona se dio cuenta de que el alumnado era incapaz de comprender cómo llevar la teoría a la práctica, de que necesitaba más oportunidades para practicar esas habilidades de liderazgo y que también veía que el alumnado no participaba en la clase, que las clases eran como muy estilo expositivas de conferencia. Entonces, lo que venía diciéndoles antes, no hay que aplicar todo. Esta persona lo que hizo fue, tengo estos desafíos en mi aula, estoy viendo estas dificultades, estoy viendo que esto es lo más que me está dando problemas o lo que está haciendo que mi alumnado no aprenda, esto es lo que está haciendo que mis estudiantes no aprendan, pues bueno, para que aún se demuestren más interesados y para encima apoyar el seguimiento del estudiantado, pues planteó proyectos de aprendizaje por servicio y trabajo en grupo. Es decir, vinculado con las redes afectivas, vio que necesitaba aumentar el interés y apoyar ese seguimiento y actuó a través de un proyecto de aprendizaje de servicio y trabajo en grupo. Es decir, esa característica que dijo, esto mis estudiantes no están aprendiendo porque les falta estar interesados, pues voy a hacerlo así. Se dio cuenta también que necesitaba ayudar al alumnado a planificarse y a que fueran capaces de componer ese aprendizaje y bueno, les propuso objetivos semanales para ayudarles, es decir, vamos a plantear metas, bueno, pues vamos a establecer objetivos semanales, vamos a tener esas notas guiadas y esos organizadores gráficos para poder practicar escucha, la habla, lectura, escritura, etc. Y luego, vinculada a esta red, se dio cuenta que para que el alumnado pudiese comprender y procesar esa información, pues utilizó múltiples medios, pues vídeos y simulaciones, es decir, se estaba dando cuenta que el alumnado no comprendía cómo llevar esa teoría a la práctica, pues digo, oye, pues voy a ofrecerle a mi alumnado vídeos y voy a ofrecerle simulaciones. Y comprobó que, pues, los estudiantes estaban más interesados, estaban más motivados y que habían diferencias en el aprendizaje. Y este es otro ejemplo, ¿vale? Estos son ejemplos reales de la propia página del CAS. Y estos son otros ejemplos reales en el que esta profesora se dio cuenta que no había compromiso por parte de los estudiantes, que no eran capaces de comprender cómo aplicar esos contenidos a un entorno profesional y que no participaba mucho en los laboratorios. Entonces, bueno, ella actuó sobre o diseñó teniendo en cuenta dos principios del DUA para que el alumnado se motivase, estuviese más interesado. Utilizó ejemplos de experiencias reales, es decir, en vez de hablarles y contarles una conferencia, usó ejemplos reales en el laboratorio para motivarlos y fomentar ese interés y también les ayudó o les ofreció capacitación práctica sobre seguridad, métodos para trabajar en el laboratorio. Entonces consiguió la motivación y el interés del alumnado. Y también, pues, para que el alumnado pudiese planificarse y componer ese aprendizaje, pues ofreció folletos, en este caso, ¿no? Lo que veníamos hablando antes, infografías, esquemas, pues ella ofreció folletos para que ellos completaran en el laboratorio y presentaciones, bueno, PowerPoint en la clase. Pues con todo esto, con estas estrategias que implementó, pues el alumnado se motivó más y se comprometió más con las actividades que les presentaba, respondían positivamente a esos cambios que se estaban dando y además la interacción entre los propios estudiantes mejoró
muchísimo, muchísimo más porque cambió la disposición de los asientos, pues en vez de lo típico que las tenemos todas hacia la pizarra o el proyector, pues en formato circular. Entonces, estos son dos pequeños ejemplos de he detectado que esto es lo más o lo que está haciendo que mi alumnado no aprenda o que le esté dando dificultades para acceder al contenido. Entonces, voy a usar esas estrategias que me propone el DUA para intentar cubrir esas necesidades que está teniendo mi grupo o mi clase. Entonces, ¿cómo podemos implementar el DUA o qué consejos debemos tener en cuenta para poder implementar el DUA? Bueno, que es muchísima información, que tenemos que hacerlo poquito a poco, es decir, comenzar con pequeños pasitos, seleccionar un problema, seleccionar un desafío y empezar a diseñar a raíz de ahí, pues quizás decir, oye, es que solamente utilizo PDFs en mi aula virtual, es que en mi aula virtual son solo PDFs. Oye, pues quizás podemos empezar a crear recursos que nos ofrezcan múltiples formas para que el alumnado perciba y comprenda la información, como vídeos, infografías, esquemas, y podemos empezar a trabajar ahí, es decir, seleccionar un desafío, un problema o algo que nosotros estemos identificando que hace que nuestros estudiantes tengan dificultades para acceder al contenido, pues actuar ahí. No tenemos que hacer cambios radicales, ahora no van a ustedes a coger todo el aula virtual, todo su contenido, tirarlo abajo y hacerlo de cero, porque es imposible y no hay tiempo, pero ir haciendo eso de manera progresiva, hacer cambios en cada sesión o en cada tema. Que marquemos unos objetivos fijos, pero que ofrezcamos al alumnado varias formas de acceder al contenido y al material, y lo que veníamos diciendo ya, cuando decirle al alumnado, tienes que hacerme una síntesis de esta información, pero la información se la puedo dar en un vídeo, se la puedo dar también en un PDF y se la puedo dar también en X formato, y ya tú decides en cuál lo quieres, porque mi objetivo es que tú me hagas una síntesis de esta información. Entonces, marcar esos objetivos fijos en nuestras actividades y ofrecer al alumnado pues varias formas para que accedan a ese contenido. Súper importante, y más también en contextos universitarios, tener en cuenta la opinión del alumnado. El alumnado nos va a decir si le gusta, si no le gusta, vamos a ver si está motivado, si no está motivado, y nos va a ayudar a saber si está teniendo éxito esas adaptaciones que estamos haciendo o no. Es decir, es el propio grupo de estudiantes el que nos va a decir, vale, bien, sigue así, sigue por este camino, o no, porque esto tampoco está ayudando y siguen teniendo las mismas dificultades. Y bueno, luego que ofrezcamos múltiples formas para que accedan a la información, para que nos demuestren que están comprendiendo lo que les estamos explicando y también para que interactúen con el contenido, con los objetivos y el plan de estudio. Estas son como unas estrategias clave después de toda esta información que hemos venido viendo. Y esto es el enlace que yo les iba a pasar, que son varios recursos de interés. Ya si quieren, pues ustedes pueden ir viéndolo. Hay algunos informes o artículos que son interesantes. Está este apartado que les decía de DUA en el campus, también donde van a poder descargarse este cuadro DUA y toda la evolución de los padres. Entonces, bueno, esto ahora se los mando por el chat. Y nada, y pues hasta aquí creo que demasiada y suficiente información. Espero que más o menos haya servido para clarificar un poco qué es el DUA y bueno. Y entonces veo muy útil todo este planteamiento que nos ha presentado Miriam, por eso agradezco la sesión de hoy y espero que para ustedes haya sido muy interesante. Como saben, siempre la sesión se está grabando, la vamos a colgar para que ustedes la puedan consultar. Si no hay ninguna cuestión finalmente, para ir cerrando la sesión, recordarles 3 cositas por parte del programa Acompañatic, que como hoy es la última sesión del mes, pues mandaré el cuestionario para que evalúen las sesiones del mes de febrero. Mañana saldrá el comunicado con las sesiones que tenemos previstas y programadas para el mes de marzo. Y por último, agradecerles que siempre están ahí, que acuden a estas sesiones en directo y que da posibilidad de que el programa siga adelante.